Así que hoy día vamos a estar hablando de otra disciplina espiritual que tiene que ver con la mayordomía, ¿ya? La mayordomía. La mayordomía. Y la premisa de este estudio es realmente nada mío. Y eso es fundamental que nosotros lo tengamos claro. Hermanos, nada de lo que tenemos nosotros en este mundo es nuestro. Nada es nuestro. Desnudos nos vinimos y con ropa nos vamos a ir, obviamente. Pero eso va a quedar ahí y nuestra alma, nuestra parte espiritual, va a salir de este cuerpo y se va a ir sin nada. Por eso mismo es que nosotros tenemos que comprender, analizar y vivir en función de eso, de esa verdad. Hermanos, nada es de nosotros. Nada. ¿Tú piensas que tus hijos son tuyos? No, tus hijos no son tuyos. La Biblia dice que son herencia del Señor. No son tuyos. ¿Tú piensas que la casa que terminaste de pagar es tuya? No, le pertenece al Señor. Todo es de Él. Nada es nuestro. Y nosotros simplemente, cada uno de aquellos que pisan esta tierra, y fíjense en esto, pisa esta tierra, ni siquiera estoy hablando de cristianos. El ser humano, toda la humanidad es administradora de las cosas que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de todo. Dios es el dador de todo. Todo lo que hay proviene de Él. Todo lo que hay proviene de Él. Si bien es cierto, hay cosas que el hombre ha creado. Por ejemplo, Dios no inventó el internet, ¿cierto? Pero Dios inventó o creó en verdad a aquel que inventó internet. Por tanto, todo proviene de Él. No hay nada que no esté dentro de su plano soberano, dentro de su plano de poder y de dominio. Todo es de Él. Y también nosotros como creyentes muchas veces vivimos pensando que no es así. Nosotros vivimos pensando que en realidad todo lo que tenemos es nuestro. Pero esa es una mentira que no tenemos que creer más. Tenemos que reconocer siempre que todo lo que hay es de Dios. ¿Cuánto más nosotros como creyentes? ¿Cuánto más nosotros como creyentes? Porque Él no tan solo nos ha creado, no tan solo es nuestro creador, sino también es nuestro redentor. Y si antes, ¿cierto?, siendo tan solo seres humanos, éramos responsables delante de Dios de aquellas cosas que Él nos había dado, ¿cuánto más somos responsables ahora que somos propiedad de Él y hemos sido redimidos y comprados a un precio de sangre? El precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante comprender la relevancia de esta disciplina espiritual que es la mayordomía. Que al igual que la adoración, comprende toda la vida. Toda la vida. La mayordomía incluye toda la vida. Y vamos a definir un poco qué significa la mayordomía. Lo que queremos decir con mayordomía es asumir la responsabilidad por las cosas que el Señor nos ha confiado, es ser fiel con ellas. ¿Ya? Todo, lo vuelvo a repetir, todo nos lo ha dado Dios. Nada, pero nada es nuestro. Nada. Porque todo proviene de un don de Dios. ¿Quién es dueño de todo? Salmos capítulo 24, versículo 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, la tierra, el mundo, todo lo que hay en él, inclusive tú, ¿eres propiedad de qué? Jehová, del Señor. Del Señor. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Y nosotros, los seres humanos, somos simples administradores de aquello que Él nos dio. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto, ¿cierto? ¿Y qué les da? Les da la administración de ese lugar. Le dice, reproduzcanse, ¿cierto? Adán le da la labor de labrar la tierra, de trabajar la tierra para que diera su fruto, ¿cierto? Esa es la labor que Dios le da a Adán y estamos hablando que eso ocurre antes de la caída. Posterior a la caída, el mandamiento continúa, el hombre sigue siendo un administrador, pero ahora tiene cosas en contra. El mismo Dios, cuando da el juicio de maldición al varón, dice que la tierra te iba a producir espinas, te iba a producir cardos. O sea, iba a ser difícil trabajar la tierra. Con el sudor de tu frente, ¿cierto? Trabajarás y te comerás el pan. Y esa es la maldición por la desobediencia, pero el trabajo es antes de esa maldición. O sea, el trabajo nosotros no podemos considerarlo como una maldición del pecado. El trabajo es una bendición que Dios le dio a Adán y Eva.
Por eso un cristiano nunca debe considerar el trabajo como una carga, porque no la es una responsabilidad. Es algo que Dios te dio desde mucho antes que el ser humano pecase, para que tú administraras conforme a el llamado y el mandamiento que Él nos dio. Entonces eso es lo primero. Nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza está dada para administrar. Dicen algunos hermanos que son doctos en la materia, que una de las cosas que incluye el concepto de la imagen de Dios es precisamente ese llamado que Dios le dio al hombre de sojuzgar la tierra, de ser un Dios pequeño, por así decirlo, y tener la responsabilidad de administrar toda la creación. Dios puso todas las cosas bajo la administración de Adán y Eva. Dios trajo a los animales, ¿cierto?, para que Adán les pusiese el nombre. El hecho de que Dios les pusiera el nombre los ponía bajo su dominio. Es el hombre quien llama a los animales, es él quien los nombra. Y eso es parte también de la administración, de la mayordomía que Dios le dio a Adán. De la misma manera, todas las demás cosas que nosotros tenemos, ya luego de la caída, etcétera, tenemos que reconocer que siempre el origen primitivo de cada una de ellas es Dios. No es nuestro. No es nuestro. Una de las cosas que yo sé, o uno de los testimonios más impactantes que uno ve hoy en día, precisamente es de un hermano que es cristiano, es creyente. Sé que lo conocen, Nick Vujicic, este hermano que no tiene manitos no tiene manos en realidad, no tiene brazos, y tiene pies que en realidad no le sirven para mucho. Y bueno, este hermano impacta a muchas personas, incluso, obviamente, él siempre pregona el mensaje de Cristo, porque él hace el llamado a ellos también por medio de su situación a no estar triste, no estar depresivo. ¿Por qué? Porque en realidad tu situación no es nada. Y él con su ejemplo, uno lo ve, uno ha visto charlas de pronto que ha hecho y siempre está contento, siempre se está riendo. Y tú puedes decir, ¿cómo alguien? De pronto uno lo ve, yo he visto videos donde él sale tocando batería así tocando batería. Y como tú dices, ya, pero ¿cómo? Y siempre está con una sonrisa. Y él, como es un creyente, es un hijo de Dios, él reconoce eso. Él a los 12 años trató de suicidarse. Este niño, a los 12 años. Y cuando no tenía muchas maneras de suicidarse, o sea, no te podía subirse a una cosa para ahorcarse. Entonces se le ocurrió la genial idea de meterse a una tina y con la boca abrió la tina, o sea, el agua para morir ahogado. Esa fue la forma y mientras él se estaba llenando la tina, él tenía 12 años. Y él empezó a meditar, en verdad, empezó a meditar en lo que iba a pasar con sus padres. Porque él lo que sentía se sentía una carga para sus padres. Pero él decía, si yo me suicido, mis padres siempre van a pensar, mientras la tina se estaba llenando, mis padres siempre van a pensar que en verdad, ¿por qué tuvimos un hijo así? ¿Por qué la vida fue tan difícil para él? ¿Por qué nosotros no se la facilitamos? Y él en ese momento se puso a pensar en sus papás. Y se puso a pensar también en la gente que conocía a sus papás y que le conocía a él. Y que en ese momento de alguna forma Dios llamó su atención y frenó el agua, y de ahí, en ese momento, conoció realmente a Jesucristo y se dio cuenta que Él lo había creado así. ¿Para qué? Para ser administrador, mayordomo, y poder con propiedad hablarle a las demás personas de lo hermoso que es el agradecimiento. Y de que en vez de quejarse, uno tiene que ser agradecido con lo que Dios le da. Lo que Dios le da. Y bueno, finalmente un mensaje que impacta a cualquiera por la situación o por la forma física que él tiene. Pero uno siempre lo va a ver así. Entonces, él llama la atención precisamente eso, a la administración. ¿Qué tienes con lo que Dios te da? A mí no me dio brazos, a mí no me dio pies. Pero lo que Dios me da, yo lo uso para su gloria, para animar a otros, para llamar a otros a que se acerquen a Cristo. ¿Qué te dio Dios a ti? Y ahí es donde hace el llamado a las personas, y también a aquellos cristianos, obviamente, a pensar, yo tengo todo, tengo todo, me puedo mover donde quiero, puedo tomar este vaso, esta taza, y no hay problema. Él no tiene esa posibilidad. Ni siquiera tiene piernas para acercarse. Entonces,
Obviamente ese mensaje impacta y cuando viene de una persona que está en una condición como esa. Hermanos, todos nosotros somos administradores. Y lo que Dios te ha dado puede haber sido poco o puede haber sido mucho. Pero lo que Dios te ha dado, tú estás llamado a administrarlo para la gloria de su nombre. Nada es tuyo, todo proviene de Dios. Y tú estás llamado a administrarlo. Ahora bien, diversos tipos de mayordomía. ¿Qué hacemos, hermanos, con nuestro tiempo? Porque ya hablamos que el principio de la mayordomía es que nosotros somos administradores. Nada nuestro, lo que tenemos es prestado, es dado por Dios para administrarlo. Ahora, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo estas 24 horas que tiene un día, cómo las administramos? 8 horas probablemente trabajamos, 8 horas dormimos, y las otras 8 horas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas otras 8 horas? ¿A qué las dedicamos? Porque no podemos hacer mucho, obviamente, con nuestra responsabilidad de trabajar, en algunos casos más horas en el tema del trabajo, pero tampoco con el sueño no se puede transar. Muchas personas transan con eso y después el cuerpo les pasa la cuenta. Ahora, ¿de qué manera es que nosotros administramos en realidad nuestros tiempos? ¿Somos buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado o no lo somos? ¿Perdemos el tiempo o redimimos el tiempo, como dice el apóstol Pablo? Tenemos que hacernos esa pregunta. Lo otro, Dios nos ha dado una lengua. A todos los que estamos acá tenemos lengua. ¿Cómo hemos ocupado nuestra lengua para el beneficio de los demás? ¿Cómo hemos ocupado para la predicación del evangelio? ¿Qué hemos hecho al respecto? La estadística dice que un varón habla aproximadamente al día 3.000 palabras. 3.000 palabras el varón y la mujer habla 7.000 palabras al día. ¿Cuántas de esas palabras, 3.000 aproximadamente que el hombre habla y 7.000 que la mujer habla, fueron para dar gloria a Dios? Fueron para bendecir la vida de otro. Es algo que tenemos que preguntarnos. Tenemos que hacernos ese cuestionamiento porque somos administradores. ¿Y saben qué? Vamos a dar cuenta delante de Dios. Todos vamos a presentarnos delante de Dios, ya sea que tú seas salvado o aquellas personas que no son salvas, pero todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y todos vamos a tener que dar cuenta, aquellos que somos salvos, no vamos a ir obviamente al castigo eterno, vamos a entrar a morar con Dios por siempre, pero sí tendremos que dar cuenta de las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Insisto, no para salvación o perdición, pero sí para recompensa. Sí para recompensa. En cambio, las personas que no conocen al Señor van a tener que presentarse ahí, ellos sí van a condenación, pero de alguna forma igual sus obras van a ser sopesadas y su castigo también tiene que ver un poco con lo que hicieron o lo que no hicieron. Entonces, si todos somos administradores, tenemos que preguntarnos esas cosas. ¿Cómo hemos administrado nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistad, nuestros vecinos, etcétera? Todas las personas que nos rodean. Tenemos que hacernos esa pregunta sí o sí. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Hemos sido buenos administradores o no hemos sido buenos administradores? Pero en esta oportunidad, más allá de hablar de algo bastante general, quiero concentrar, y no porque yo lo quiera hacer, ustedes me conocen, en este lugar, en este púlpito, nunca se ha hablado y exacerbadamente ni manipulado el tema del dinero. Ustedes lo tienen más que claro, nunca hemos andado pidiendo dinero, ni mucho menos. Pero hoy día vamos a hablar de la mayordomía que más habla la Escritura, que es precisamente la mayordomía del dinero. La Biblia habla de eso. Y como nosotros estamos llamados, pese a que no hacemos un énfasis exacerbado en ello, no le damos que plata, ofrenda, porque eso no es lo que Dios nos manda a predicar el Evangelio. Pero dentro de todo, Dios sí nos da esto. Y Dios nos manda a ser administradores de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestras relaciones, etcétera. Pero también nos llama de una manera bien clara y explícita la Escritura a ser administradores de nuestros recursos, a ser administradores de el dinero que tenemos. Y esa es la idea esta noche, hablar de la administración del dinero conforme a lo que la Escritura nos muestra. Y vamos a estar hablando de 10 principios que nos da la Escritura para que nosotros tengamos un uso correcto de los recursos que Dios nos provee.
Porque tenemos que entender eso. Es Dios quien nos los provee. Es todo de Dios. Todo le pertenece a Él. Nada es nuestro. ¿Y nosotros qué somos? Administradores. Pero nosotros vivimos como si todo fuera nuestro. Como si el tiempo fuera nuestro. Como si todas las cosas fueran de nosotros, propiedad nuestra, e incluso el dinero que tenemos. O sea, tengo brazos para trabajar, tengo piernas, ya tengo mi cabeza bien, perfecto. Dios me ha dado una inteligencia, Dios me ha dado gracia delante de las personas, perfecto. Pero si Dios me quita una cosa, nada de lo que yo tengo podía ser mío. Porque en verdad nunca ha sido tuyo. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y cuando llegamos a situaciones difíciles como esa, recién cuando sentamos cabeza y decimos, en realidad, la inteligencia que tengo no proviene de mí. Tú no tienes, hermano o hermana, de nada de qué jactarte. Porque todo lo que tienes te lo dio Dios. Personas que se jactan de su inteligencia. ¿De qué? Si te cae un poste en la cabeza, ¿y qué es tu inteligencia? ¿De qué te vas a jactar? De nada, no tenemos nada. Porque todo proviene de Dios, todo viene de Él. Y nosotros somos simples administradores. De la misma manera, el dinero. Somos administradores de los dineros que tenemos. ¿Ya? Y como esto es parte de todo el consejo de Dios, hay que tocarlo también, porque la Escritura también lo muestra. ¿Quién lee, por favor, Mateo capítulo 6, versos 20 al 21? No haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjense en las cosas que emplea el Señor Jesucristo para referirse a esto. Fíjense los elementos que dice. Donde la polilla ni el orín corrompen. ¿Qué corrompe la polilla? ¿La madera? ¿Qué más corrompe la polilla? La ropa. La ropa, ¿cierto? Las posesiones. Dice, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Minan se está refiriendo, porque antiguamente las casas eran de greda, ¿cierto? Eran de mezcla de paja con barro. Entonces, ¿qué hacían los ladrones en aquel entonces? Por un costado que nadie los viera, empezaban a horadar la pared. Empezaban a picar, a picotear, hasta que hacían un hueco y ahí entraban. Así lo hacían los ladrones, han existido toda la vida. En ese tiempo así lo hacían. ¿Pero qué entraban a robar los ladrones? Cosas de valor. ¿Se dan cuenta? Todos los elementos tienen que ver también con dinero. Y no soy un apóstol de la prosperidad ni nada, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Ya? Fíjense, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, también, de hecho, lo vamos a ver más adelante, pero la única cosa que el mismo Señor Jesucristo compara con Dios es el dinero. Es lo único. Es lo único. Por eso nosotros tenemos que ser buenos administradores, no tan solo de todas las cosas que tenemos, sino también una de ellas es el dinero. Tenemos que ser buenos administradores de eso. Y nuestros ojos tienen que estar más preocupados, y de verdad, de estar enfocados en las cosas que no se corrompen, que la polilla no puede corromper, que no puede dañar y que los ladrones no te pueden robar. Que son aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual, con lo del reino de los cielos. Donde esté tu tesoro, estará vuestro corazón. Si tu corazón está en función a el dinero, ahí está. Ese es tu Dios. Así de simple y así de cruel. A rajatabla esto. Si no, si tu corazón realmente está puesto en Dios, tú vas a ser un buen administrador de Él. En la Escritura tenemos dos ejemplos. Uno lo vimos la semana pasada en el sermón del domingo. ¿Se acuerda que hablamos de este joven que era rico? Cuando el Señor lo confrontó con el tema de las riquezas, de su codicia, de despojarse de aquellas cosas que lo hacían grande, lo engrandecían, él se puso triste porque tenía muchas cosas. Pero en la Escritura también vemos a otro hombre rico. Si el problema no es ser rico, el problema no es tener dinero, no es tener recursos. El problema es el corazón. Vemos a otro hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo. Era un hombre que era jefe de los recaudadores de impuestos. Y este hombre, cuando se dio cuenta de su situación, si a alguien había defraudado,
le devolvía 4 veces lo que había defraudado. La ley le mandaba a devolverlo 3 nomás. Él lo devolvía 4. Era un hombre que utilizó los recursos que Dios le dio como un buen administrador. Y en vez de enriquecerse, se despojó. Y muestra de eso, de ese desprendimiento que él tenía a la hora de seguir a Jesucristo, es el actuar que él tuvo. El actuar que él tuvo. Él era un hombre pequeño, chiquitito. Y dice que cuando oyó que Jesucristo iba pasando, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Y ese árbol era un sicomoro. Y los sicomoros se caracterizan por algo. Son árboles que son resinosos. Son resinosos. Y cuando tú te cargas la ropa ahí, tú te manchas. Ese hombre estuvo dispuesto a mancharse. Y era un hombre adinerado, un hombre que tenía recursos. Estuvo dispuesto, incluso le dio lo mismo. Cuando subió a ese árbol a ver a Jesucristo, Jesucristo dijo: es necesario que hoy día cene contigo. Llegó ahí y armó un tremendo banquete para recibir al Señor Jesús. Ahí vemos a 2 hombres adinerados, 2 hombres con recursos, pero con corazones distintos. Uno, que era el joven rico, usaba el dinero como un amo, o sea, él iba en pro del dinero, él servía el dinero. En cambio, Zaqueo, el dinero para él era un siervo. No era alguien que él obedecía, sino alguien que él usaba para sus propósitos. Y esa es la diferencia. El problema no está en el dinero como tal, aunque el dinero siempre tiene una tendencia pecaminosa, porque el ojo nunca se cansa de codiciar. Una cosa, el que antes vivía con 100 y ahora tiene 300, no va a vivir de la misma manera, así apretado hasta el final que cuando tenía 100. ¿Por qué? Porque cambia la forma de vivir simplemente. Uno se adecúa a lo que tiene. Y uno piensa: oye, atrás, ¿cómo vivía con tan poco? Y anda en la misma. Pero es ¿por qué? Porque tienes que tener claridad que el dinero no es un fin, es un siervo. Es un siervo tuyo. El dinero, insisto, pareciera neutro, pero no es neutro. No es neutro. Y el problema es que genera amor. Genera amor. Entonces, por eso nosotros estamos llamados como creyentes sí a ser desprendidos del dinero. A ser desprendidos de eso. No nos tiene que gobernar. No nos tiene que gobernar de ninguna manera. Él es un siervo nuestro, ¿ya? Y nosotros tenemos que preocuparnos más bien de buscar y acumular tesoros que no se corrompen en este mundo y que trascienden a la vida eterna. Por eso, y todo eso va a depender, obviamente, de dónde está nuestro corazón y también de qué tan buenos administradores somos de lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Que, lo vuelvo a repetir, no es nuestro, sino es de Él. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Por qué razón Dios nos da? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Por qué Dios me da? No, porque no nos hacemos esas preguntas. Porque pensamos que no es Dios quien nos lo da, sino que somos nosotros quienes lo ganamos. Y es cierto, hermanos, trabajamos y tenemos que trabajar arduamente. Yo no estoy haciendo una apología de ninguna manera de la flojera. Tenemos que dar gloria a Dios por medio de lo que Él nos ha dado. Tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar con excelencia, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. ¿Ya? Eso está claro, no estamos hablando de eso acá. Estamos hablando de dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está más enfocado y piensa en hacer para tener, lamentablemente se ha perdido. Ha perdido el norte. Tú no eres quien genera tus recursos, es Dios quien te da los recursos que tienes, porque Él te da la fuerza para generarlos. Dios te da, escuche bien, para dar. No para guardar ni retener. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo cuenta una historia, una parábola, donde hay un hombre que sus graneros estaban rebosantes? ¿Qué hace él? Empieza a pensar, a planificar. Oh, ¿sabes qué? Ya, esto no da más, no da para más, hay que pensar en algo más grande. Entonces empieza a planificar la construcción de otras almacenes para poder dejar todo lo que tenía. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen por tu alma. Si nosotros nos preocupamos más de lo secundario que de lo primario,
vamos a salir perdiendo. Vamos a salir perdiendo. Dios nos da para dar. Dios nos da para dar. Dios te da vida para compartir con otros. Nosotros no vivimos en una isla cada uno separado del resto. Te da una vida para compartir con el otro. Dios te da salvación a ti, siendo hijo de Dios, ¿cierto? Pero para que tú compartas esa salvación que te ha dado. Dios no nos salvó, no nos redimió y nos dijo, ya quédense felices ahí tranquilitos, no le digan a nadie. No. Él nos mandó a todos nosotros a predicar y a pregonar el mensaje de Cristo. De la misma manera, Dios nos provee dinero para compartirlo con otros. Y ahí es donde viene esto que a todos nos duele, porque hay una cosa natural en el ser humano cuando nos enfrentamos a estas cosas. Y estas son verdades bíblicas. Insisto, no torcidas como lamentablemente muchas veces se ven, que las tuercen con el propósito de sacar dinero. No, estamos hablando que la Escritura efectivamente habla de eso. Entonces nosotros tenemos que tener claridad sobre la importancia del tener un corazón generoso, un corazón dadivoso. Y también vamos a ver cuáles son los propósitos por los cuales hay que dar. Porque eso es una de las razones también por las cuales se manipula mucho esto. Lamentablemente en muchos lugares pseudo iglesias manipulan a la gente para que den dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el pastor viva en una mansión, ¿cierto? Para que su familia, su hijo y todos se aseguren a la generación que viene, para enriquecerse. Eso obviamente está mal. Eso no es lo que Dios nos manda. Pero sí Dios nos manda a dar. Dios sí nos ordena dar. Y nos ordena ser buenos administradores del dinero también que Él nos ha provisto. Así que vamos a ver estos principios, estos 10 principios sobre el dar, sobre la mayordomía del dinero que Dios nos provee. Partiendo por este principio fundamental. Dios es dueño de nuestro dinero. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Queda claro, ¿no? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es de Él, no es tuya, no es mía, es de Él. Entonces ahí nos lleva a replantearnos en verdad. Nos lleva a replantearnos las cosas. Porque si tenemos claridad de ese principio fundamental de que todo es de Dios, inclusive nuestro dinero, nos lleva a la vuelta a este tema del ser un administrador o un mayordomo. Solo somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, no propietarios. La pregunta de un creyente no debe ser ¿cuánto de mi dinero le doy a Dios? Como pregunta, como interrogación. Sino ¿cuánto dinero de Dios debo guardar para mí? Y eso te cambia todo. Eso te cambia todo lo que tú tienes en tu mente, lo que tienes y obviamente proviene de tu corazón pecaminoso, corrompido, a la verdad de Dios. Si todo es de Dios y Dios te da eso, quiere decir que tú eres un administrador de lo que Dios te dio. Simplemente. Por eso la pregunta tiene que ser distinta. Lo vuelvo a repetir. No cuánto de mi dinero le doy a Dios, sino cuánto del dinero de Dios debo guardar para mí. Porque lo que Dios te da es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar. Lo segundo, la Escritura nos muestra claramente que el dar dinero, no tan solo las otras cosas, sino que el dar dinero es un acto de adoración. Es un acto de adoración. ¿Quién lee, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 18? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Esto nosotros lo vimos cuando hablamos de la epístola de Pablo a los Filipenses. ¿Se acuerdan del contexto? Pablo había ido a Filipos, pero había caído preso después. ¿Se acuerdan? Estaba preso por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Y en ese momento, cuando él cayó cautivo, los filipenses, los hermanos de Filipos, le dieron dinero, le enviaron dinero por medio de Epafrodito. Le enviaban dinero y no tan solo lo hicieron una vez, sino que lo hicieron 2 veces. Y fíjense cuando Pablo habla precisamente de esa ofrenda que ellos le hicieron para su persona. Dice,
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, refiriéndose a la ofrenda de dinero que ellos le habían dado. Pero fíjense en el lenguaje que emplea el apóstol Pablo para referirse a la ofrenda. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El olor fragante era lo que salía de las ofrendas de incienso que el pueblo ofrecía voluntariamente en el templo. Todo esto, sacrificio acepto, agradable a Dios, es un lenguaje que se emplea en el culto a Dios que se realizaba primeramente en el tabernáculo y después en el templo. O sea, que lo que ellos dieron, económicamente hablando, era un sacrificio también acepto delante de Dios como algo que reflejaba también la gratitud que ellos sentían por lo que Dios había hecho con ellos. Y ese motivo de gratitud los hizo dar una ofrenda en dinero a Pablo, pero una ofrenda que fue aceptable delante de los ojos de Dios. Fíjense, no habla del monto, no habla de eso. Habla de la actitud del corazón. La actitud de su corazón es lo que finalmente gatilló que esa ofrenda fuera un olor fragante y un sacrificio acepto. No la cantidad. Nunca es la cantidad, siempre es el corazón. Tercer principio. Dar refleja la fe en la provisión de Dios. ¿Ya? ¿Quién puede leer esta famosa historia que aparece en Marcos capítulo 12, verso 41 al 43? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Se acuerda usted por qué echó más? ¿Qué dice después Jesús? Porque dio todo lo que tenía. Cuando uno analiza este pasaje y ve, realmente nos dice muchas cosas también sobre, por ejemplo, la importancia del corazón por sobre el monto. Por sobre el monto, pero también habla de esta confianza, la fe que tenía esta mujer en la provisión de Dios. Porque ella dio todo su sustento. No dice dio todo lo que tenía. Dio todo su sustento. O sea, todo lo que tenía para comer. ¿Ya? Todo lo que tenía para comer es lo que la mujer dio. Fíjense, estando ahí, y eso también es algo como curioso que muchas personas a veces no lo meditan. Fíjense que Jesús estaba al frente mirando cuánto echaba la gente. Esto es carne fresca para un pastor de la prosperidad de hombre. Pero él estaba haciendo eso, ¿ya? Él estaba haciendo eso. Estaba sentado delante del arca mirando cómo el pueblo echaba el dinero. Él estaba viendo, él se dio cuenta de lo que echaba la gente. Dice, y muchos ricos echaban mucho. Uno podría decir, oh, qué bueno, ¿cierto? Si tenía harto, echaba harto, está bien. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo eso. Esa viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Jesús tenía problemas con las matemáticas o no? Entonces, ¿por qué dice eso? Si claramente ella no había echado más que lo que tenían, lo que habían echado los otros. ¿Por qué dice eso? ¿Qué cree usted? ¿Qué razón lo dice? ¿Cómo? Exactamente. Para los demás no era un sacrificio. A los demás no les afectaba en nada su sustento. Era lo que les sobraba. Si tenían tanto dinero que eso era lo que les sobraba. Y parecía un monto obviamente considerable, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo alabó la actitud de esta mujer, que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y usted se puede preguntar, ¿qué rayos es eso? Bueno, yo le voy a hacer la tarea fácil. No le voy a hablar de dólares, ni mucho menos voy a hablarle en pesos chilenos. ¿Cuánto es el sueldo mínimo hoy en Chile? 2.76. 2.88 a partir del 26 de septiembre del 2018. Todavía no me veo. Todavía no. Impónele por más, hombre. Ya. Ya. 288.000 es el sueldo mínimo. ¿Ya?
Esto, 2 blancas, o sea, un cuadrante, era un 64 avos de un denario. Un denario era lo que era paga como, llamémosla, no común, porque los soldados recibían eso, pero en el mejor de los casos se les daba un denario al día. ¿Ya? Un cuadrante era un 64 avos de un denario. Si consideramos nosotros el sueldo mínimo aquí en Chile como 288.000 pesos y eso lo dividimos por 30 días trabajados, te va a dar 9.100 y algo pesos, que eso equivale a un día de trabajo en Chile. 9.000 pesos. Si tú lo divides eso por 64, te va a dar 150 pesos. Esta mujer, lo único que tenía para su sustento, hermanos, su sustento, eran 150 pesos. Y ella dio esos 150 pesos. ¿Se da cuenta o no? En ese tiempo, obviamente, era mucho menos porque nosotros no vivimos de una manera privilegiada en función a la realidad que tenían en aquel entonces. Pero ella dio los 150 miserables pesos que tenía para vivir, para su sustento. Ella dio todo eso. ¿Por qué? Porque tenía fe en la provisión que Dios le iba a dar. Pues yo podría haber dado, ya doy 50 y me quedo con 100. Igual es harto en función de lo que tenía. No, ella lo consideró en función a su sustento. Era todo lo que tenía para vivir en ese entonces. Y eso es lo que el Señor Jesucristo alaba. Ella confió en la provisión de Dios. Ella confió en que Dios iba a proveer para su necesidad. ¿Ya? Y esa es la diferencia que existe. Cuando tú das, no importando el monto, aquí no estamos hablando de monto, estamos hablando del corazón. Tú estás confiando en que Dios te va a proveer para tu sustento. Y eso es un principio importante que tenemos que notar. Cuatro, la donación debe ser sacrificial y generosa. Y aquí, insisto, nunca vamos a hablar de montos porque la Biblia no habla de montos. La Biblia habla así de principios. Y habla de cosas, de ejemplos que se dieron. Y en particular este ejemplo que el apóstol Pablo está hablando aquí, los hermanos de Corinto, hacía relación a lo que los hermanos en Macedonia habían realizado. Curiosamente, Filipos estaba en Macedonia. O sea, los filipenses estaban incluidos en lo que Pablo va a decir acá, ¿ya? ¿Quién puede leer, por favor, 2 Corintios capítulo 2, versículos 2 al 5? 8, 2 al 5, perdón. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo primero que hay que resaltar de estos hermanos fue que entendieron verdaderamente su rol como mayordomos. Al final del pasaje dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, ellos comprendieron que lo que estaban haciendo era para Dios. Porque es de Él, todo es de Él. Simplemente estaban administrando lo que Dios le había dado. Y aquí hay características importantes. Dice que ellos estaban en tribulación. Ellos estaban pasando por una tribulación. Filipenses estaban en prueba. Estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos habían dejado de trabajar. Pero de lo que tenían, hicieron un esfuerzo. Un esfuerzo, por eso se habla de sacrificial. O sea, es más allá de lo que incluso podían. Dice ahí, de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, fíjense ahí, con agrado, estaban cortos de dinero. Pero con agrado, dice aquí, dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. O sea, tenían poquito, pero les costó hacer esto, pero lo hicieron con agrado. ¿Se da cuenta de la importancia de eso? Con agrado lo hicieron. Pero fíjense acá, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
O sea, estos hermanos eran pobres, estaban pasando por necesidad ellos mismos, pero se esforzaron sacrificialmente por dar, al punto que lo hacían con agrado y comprendían que lo que hacían requería un esfuerzo adicional. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo al Señor. En segundo lugar, a los hermanos. Entonces, el dar también implica un sacrificio. Por eso el Señor no resalta lo que dieron o el monto que dieron los ricos que aparecían en el relato de la viuda pobre. Él no lo resalta, ¿por qué? Porque ellos dieron harto, pero dieron de lo que les sobraba. A ellos no les dolió nada de dar eso. A la mujer sí le dolió, era todo lo que tenía. Y estos hermanos que el apóstol Pablo está alabando acá, hicieron un esfuerzo también, se sacrificaron. Igual les debe haber dolido, pero la diferencia es que ellos lo hicieron con agrado y con gozo y dispusieron su corazón a hacerlo de esa manera. Entonces, tenemos que entender también, el dar dinero implica sí que te duela. Porque si no te duele, fíjese esto, si no te duele, no es del todo una ofrenda que agrada a Dios. Te tiene que doler. Te tiene que doler. No hay que dar hasta que duela, como dice Pablo Hurtado. Eso está mal. Pero sí, el dar implica un pequeño sacrificio. ¿Ya? Ahora bien, estos hermanos lo hicieron así, pero lo hicieron con agrado. Y eso es lo importante. O sea, te tiene que doler, pero lo tienes que hacer con agrado. Porque si no te agrada hacerlo, mejor no lo hagas. Y eso es lo que aparece más adelante del mismo apóstol Pablo, diciéndolo a los corintios. Y lo vamos a ver después, ¿ya? Pero, grosso modo, este principio es importante. La donación debe ser sacrificial y generosa. Eso es parte de. Porque recordemos, estamos confiando en la provisión de Dios también. Por eso implica que de alguna manera haya un pequeño dolor en eso. El quinto principio, refleja confianza espiritual. ¿Espiritual? ¿En qué? En la confianza que Dios ha depositado en ti. Porque recordemos, Dios te ha hecho un administrador. Y en esta parábola nosotros lo vemos bien. Lucas capítulo 16, versos 10 al 13. Mencionamos un poco la semana pasada esto, pero ahora lo vamos a ver quizá un poquito más detenidamente. Lucas capítulo 16, del 10 al 13, ¿qué dice? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se da cuenta, no? O sea, está claro ahí, no hay manipulación, es lo que el texto dice. Y no es necesario incluso manipularlo. Los otros lamentablemente la manipulan para un beneficio propio, ¿cierto? Y ahí empiezan el tema de los pactos, el tema de que si tú pactas con Dios tú vas a recibir esto, y le empiezan de alguna manera a desviar su atención para que el dar no sea, sí sea sacrificio, porque eso es lo que hacen, los llevan a que sea un sacrificio, pero lo hacen no con agrado, sino que les duele un montón. Y aparte lo hacen porque quieren recibir más de vuelta. Entonces lo que estas personas manipulan es eso. Estos pastores o apóstoles de la prosperidad lo que hacen es eso. Llevan a la gente a que tengan un compromiso económico, pero que en realidad no busca desprenderse, sino más bien busca ganar el doble. Porque uno siempre quiere, eso es un poco la idea de lo que estas personas hacen. Los manipulan, hablan de estos principios, pero los tergiversan con el propósito de que el que está dando desee el doble de lo que él mismo está dando. Es como un depósito a plazo, una cosa así. Esa es como la idea de lo que ellos hacen. No, la Escritura no habla de eso, pero sí habla de estos principios que son relevantes y que, insisto, no podemos desconocer. El ministro del Evangelio está llamado a predicar todo el consejo de Dios, y esto es parte del consejo de Dios. El problema es que obviamente se ha manoseado tanto esta cosa que la gente tiene cuidado, y es lo que normalmente cuando alguien conversa con alguien que no es creyente y lo invita a la iglesia, ¿qué dicen? No, si los canutos pura plata, o no, típico eso, porque lamentablemente hay muchos que sí han hecho abuso de estas cosas, pero no, porque lo vamos a ver, porque hay una pregunta que tenemos ya, la Biblia habla que tenemos que dar, pero ¿para qué? Y eso es lo que vamos a responder después.
Estas personas no responden para qué. Da nomás, da. El dar también tiene un principio del dar, es saber para qué damos. ¿Ya? Entonces, eso es relevante. No podemos servir a a dos señores. O estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya? Las riquezas al nivel de un Dios. Ahí la pone el Señor Jesucristo. Pero fíjense también en este tema de la fidelidad. Dice, pues, y aquí esto viene después de la parábola de los talentos. Y los talentos, curiosamente, es plata. Es plata, es dinero. Dentro de la concepción de ese tiempo, hoy día para nosotros el talento implica como una habilidad, ¿cierto? Una capacidad. No, él tiene talento. Pero esa palabra talento está haciendo alusión a una moneda. A una moneda. Entonces, dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahí está, obviamente, mostrándonos y confrontándonos a nosotros. Lo sexto, se hace con amor, no por legalismo. Y aquí está, se da cuenta, la Escritura te muestra todo. 2 Corintios capítulo 8, versos 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo con quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está hablando, el contexto que viene es del mismo capítulo 8, que está hablando de las donativos, está hablando del dar. Y después dice esto, fíjense, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Él, siendo el dueño del universo, siendo el rey de todos, se hizo pobre. Todos sabemos cómo nació. Él no nació en un palacio como un rey de este mundo, sino nació ¿dónde? ¿Dónde? Fue puesto en un pesebre. En un establo, ¿cierto? Nació en un establo. Lo otro, nació en un establo. El sacrificio que presentaron cuando fue presentado, ¿qué fue? 2 palomitas. Que era el sacrificio que presentaban para la purificación aquellos que no tenían recursos, porque el sacrificio real era un corderito. Y los que no tenían dinero presentaban 2 palomitas. Él presentó 2 palomitas. Él mismo durante su vida dijo, no, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él siendo el dueño de todo, porque mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Se despojó de eso para hacernos a nosotros ricos. Evidentemente eso está haciendo alusión a las riquezas espirituales, pero también a aquellas cosas que Él se despoja para que nosotros podamos de alguna manera también administrar, ¿ya? Entonces, por eso es un principio importante que tenemos que comprender. Principio número 7. Se hace con alegría. Como lo vimos, ¿cierto? Con alegría. Te tiene que, obviamente es un sacrificio, pero se hace gozoso. Se hace con gozo el dar. Alegra el dar. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. El famoso capítulo que habla, ¿cierto?, sobre el amor. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, y aquí es increíble porque si entregase mi cuerpo para ser quemado, está hablando un poquito del martirio, incluso de morir martirizado. O sea, yo por Cristo voy a morir y te matan. Pero si no tiene amor no sirve de nada ese martirio. Pero antes dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cierto? Y después, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, yo tengo que dar con amor. Me tiene que agradar dar, pese a que me puede doler, ¿cierto? Evidentemente, porque es un sacrificio, pero tengo que hacerlo con amor y con agrado, con alegría. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es importantísimo. Fíjense, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, hay una propuesta, hay una determinación de dar, ¿ya? No es como... me acuerdo que sí, hay algunos pastores pentecostales que yo escuchaba de niños que cuando llegaba la hora de la ofrenda decían, hermano, meta su mano en el bolsillo
pero no lo meta tan profundo, decían. ¿Por qué? Porque las monedas se iban para abajo y los billetes quedan arriba normalmente cuando son... No sé, esa era como la manipulación para que vieran los demás valores y no las monedas. No se trata de eso. Uno tiene... No es llegar y de una manera aleatoria a ver que, lo que tengo en el bolsillo lo doy. No. Hay que prepararse para dar. No es algo que se improvisa. Es algo que se propone en el corazón. Y para eso hay una planificación que también vamos a ver después. ¿Se acuerdan? Te tiene que doler, pero tiene que ser agradable. Duele, pero agrada. ¿Ya? No con tristeza. No te debe generar tristeza. Ni por necesidad. Y ahí viene lo otro. O sea, tú no das para recibir más. O sea, tú no das porque, sabes que Dios te va a bendecir. No, eso no es. No es por necesidad, tú no das para recibir. Tú das porque das. Así simplemente. Porque Dios ama al dador amargado. No. Dios ama al dador alegre. Te va a doler, obvio, si quieres que agrade al Señor, pero hay que hacerlo con alegría. Y eso es lo que verdaderamente vale a los ojos de Dios. Esta mujer no fue así como echó las dos blancas en nuestra unidad monetaria 150 pesos y le dolió a su corazón. No, ella lo hizo con gratitud, lo hizo con alegría. Y por eso el Señor la resalta. Si ella no lo hubiese hecho de esa manera, el Señor Jesús no lo hubiese resaltado de ninguna forma. ¿Ya? Así que este principio número 7 se hace con alegría. Ahora bien, 8. Dar para las necesidades reales. ¿Ya? Eso es relevante. Hechos capítulo 4, verso 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ya. Este es el pasaje que a los comunistas les encanta. Les encanta. El problema es que el comunismo lo que dice es quitarle la cosa a los que tienen más para dárselo a los que no tienen. En cambio, el principio que los apóstoles emplearon no fue ese. Fue que entre ellos no había necesitados. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían ellos voluntariamente a los pies de los apóstoles. Ahora hay que poner contexto a esto. ¿Por qué ellos hicieron eso? ¿Por qué ocurrió eso? Y tenemos que ver también en qué época fue. Hechos capítulo 4, estamos recién comenzando el libro de los Hechos. Si nosotros vemos y todas las cosas empiezan a transcurrir, por lo menos los primeros cuatro capítulos en tiempos que son bien cercanos entre sí, hasta el capítulo 5, después aparece el tema de Esteban, Ananías y Zafira, todo eso es como bien cerquita. De hecho, se presume que Esteban falleció 5 años después que el Señor Jesucristo nomás. Eso es como lo que se presume. Por tanto, lo que sucede entre el capítulo 1 y el capítulo 7 del libro de los Hechos ocurrió bastante cercano. Después, los tiempos del libro de los Hechos son bien largos, ya sobre todo del 9 en adelante, cuando el apóstol Pablo es llamado por el Señor, y de ahí los periodos son más largos de tiempo. Pero en estos primeros 7 capítulos el tiempo es bien cercano. ¿Qué había ocurrido en el capítulo 2 de los Hechos? ¿Se acuerdan? Había venido la fiesta de Pentecostés. Esa era una fiesta en la cual muchos hombres, de hecho el mismo relato lo dice, venían desde otros lugares, eran judíos que venían desde otros lugares a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de los primeros frutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían ellos? Venían, dejaban sus tierras obviamente e iban a participar de esa fiesta. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que viene el Espíritu Santo. Muchas de esas personas escuchan lo que ocurre. ¿Se acuerda que empezaron a hablar en los idiomas de ellos? ¿Ya? Conocieron al Señor. De hecho, entre el capítulo 2 y el capítulo 4 ya hay 8.000 personas convertidas. Primero 3.000, después 5.000. ¿Ya? Y toda esa gente, la mayoría, venía a la fiesta. Era de afuera, no era del lugar. Pero ellos se quedaron en la iglesia. Se quedaron en Jerusalén, siendo que ellos vivían en otros lugares, porque fueron parte de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos de ellos no tenían, ya se les había acabado los recursos, y se quedaron ahí para ser parte de la iglesia. Por eso, vieron una necesidad real los hermanos. Y los que tenían más, ¿qué hicieron? Vendieron para que a nadie les faltara, porque habían hermanos que estaban empezando a pasar necesidad porque no eran de ahí. Y eso fue lo que ocurrió.
Por eso este principio es importante. Ellos no lo hicieron para ser comunistas, ni mucho menos. Ellos lo hicieron para realmente suplir esa necesidad que se había levantado en ese tiempo, que era que había mucha gente recién convertida que no tenía recursos para subsistir. Y se quedaron ahí y fueron partícipes también de la iglesia. Entonces, eso es relevante, ¿ya? Cuando tú das, lo que se da es para cosas bien puntuales. Bien puntuales. Nosotros tenemos como iglesia necesidades también. Estamos, ¿cierto? Ahora nos cambiamos allá a ese gimnasio. Necesitamos pagar el arriendo, que si bien es cierto, no es mucho dinero, pero sí son recursos. Hay que pagarlo. La Biblia también habla de la importancia de, como es en este caso, de sostenernos los unos a los otros. Ahí es también donde como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a los hermanos que están pasando por una necesidad económica. Tenemos esa obligación como iglesia. Es parte de lo que Dios nos ha dado. Son necesidades reales. ¿Ya? Lo otro también que se da, también la Biblia habla del hecho de hacer partícipe de toda cosa buena aquellos que lo instruyen en la palabra de Dios. Y ahí también viene el tema del sostenimiento pastoral. Es también parte de lo que se da. ¿Ya? Entonces son cosas que son en realidad bien importantes. Fíjense que el apóstol Pablo, parece que lo tengo acá, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor? Y voy a darle contexto en un momento. Porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Este pasaje es súper fuerte. Es súper fuerte. O sea, de hecho, cuando hacemos charlas matrimoniales, yo se los canto al tiro a los hermanos. ¿Saben qué? Si usted no provee para los de su casa, usted ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Obviamente es en otro contexto, pero es un principio también importante. Ahora bien, lo que ocurría acá es que habían muchas necesidades en la iglesia de aquel entonces. ¿Por qué? Porque habían hermanas que habían quedado viudas. Y las mujeres que quedaban viudas no tenían seguro de viudez en ese tiempo. ¿Ya? No había nada, quedaban totalmente desprotegidas. Por eso es también que la cultura en aquel tiempo hablaba de la dote, por ejemplo. De la dote. Y la dote era dinero que no que se le daba al papá de la novia, sino en verdad era dinero que se le daba a la novia. Y era básicamente el dinero que la sostenía en caso de. Entonces, ¿qué ocurría? Muchas mujeres empezaron a quedar viudas, sus maridos empezaron a morir, pero muchas de ellas no tenían familia, quedaron solas. Y la iglesia tenía que hacerse cargo de ellas. O sea, eso es un principio que también como Iglesia de Cristo el día de hoy nosotros debemos aplicar. Si hay una hermana que queda viuda y no tiene hijos, no tiene familia acá, como hermanos tenemos que ayudar y apoyar a esa situación. No podemos ser indiferentes. Apliquemos este pasaje a eso, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, y ahí, como ella no tiene casa, la casa pasa a ser la iglesia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, tenemos que entender eso. Este pasaje sí está hablando de aquellas mujeres que quedan viudas pero que tienen familiares. Si una mujer quedaba viuda y tenía familiares, esos familiares estaban obligados a hacerse cargo de esa viuda. ¿Ya? Por eso, y ahí viene esto. Más encima si eran cristianos y la familia no quería hacerse cargo de la viuda, les dice esto, porque si alguno no provee para los suyos, es mayormente para los de su casa. Entonces ese es el contexto genuino. Pero este principio también se puede aplicar a otras cosas. O sea, ¿por qué? Porque el contexto nos da a nosotros la idea de la importancia que tiene el dar o el apoyo o la responsabilidad que la misma iglesia, la comunidad de fe tiene para aquella mujer que está viuda y que no puede trabajar, que es abuelita, que todo. Entonces, esa es la idea. La iglesia también tiene que responder ante situaciones como esa. Por eso cuando también otra cosa que lo vamos a ver ahora. No me voy a adelantar, lo vamos a ver ahora para avanzar. La donación, punto número 9. La donación debe ser planificada, ya lo mencionamos, ¿cierto? Tiene que haber una planificación, como dispuso en su corazón. Pero también tiene que ser sistemática, y eso es lo que la Escritura nos muestra. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, aquí en este capítulo, lo que ocurría contextualmente es que en la ciudad de Jerusalén había una hambruna tremenda. Mucha hambre. ¿Ya? ¿Qué ocurrió?
a Pablo se le ocurrió la idea de que todas las iglesias gentiles, que no eran judías, ofrendaran para llevar un donativo a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, para que los hermanos de Jerusalén se sostuvieran, pudieran tener comida y eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? El apóstol Pablo le dice: yo voy a ir para allá a ustedes y voy a recoger la ofrenda, pero para que no les sea tan gravoso, esto. 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de la gracia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya. ¿Se da cuenta? O sea, él dice, van a ofrendar, pero prepárese de antes. Toda la semana, el primer día de la semana, que era el día que se reunían la iglesia, el día del domingo, el día del Señor, ellos se reunían. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí viene el principio de recoger la ofrenda todos los domingos, ¿ya? Para que no digan que es un invento de Satanás, no, sale en la Biblia, ¿ya? Por eso se hace. Pero el propósito de Pablo era no llegar él y manipular la situación, sino que ellos estuvieran preparados. Y por eso él sugiere esta forma sistemática de ofrendar, semana a semana, ¿ya? Entonces, por eso es importante que la ofrenda sea de esa forma. Ahora, algo que es necesario también mencionar. Hay una política que hemos decidido tener siempre. Lo que siempre vamos a motivar va a ser el que usted dé, pero por medio de las cosas habituales. El domingo, la ofrenda, a fin de mes, si tiene el cheque, lo que usted haya puesto el Señor en su corazón. Pero lo que nosotros no vamos a hacer va a ser pedir ofrendas especiales. No sé si usted ha notado que cuando han hecho retiro de mujeres o hemos hecho el asado de la iglesia, nunca se pide nada sobre eso porque se da. ¿Por qué? Precisamente porque de lo que recibimos damos. ¿Ya? O sea, lo que el arca de la iglesia tiene es lo que dispone para hacer cosas. Por eso el llamado de acá no es a que de una manera especial usted haga un esfuerzo el próximo mes, la fecha tanto y dé más de lo que da. No, usted dé conforme a lo que el Señor puso en su corazón, hágalo bien, hágalo con excelencia, hágalo como Dios manda, para que no haya necesidad de hacer esas cosas. Entonces, conforme a lo que tenemos, nosotros gastamos. Esa es la idea, siguiendo este principio, este mismo principio. ¿Qué pasa? Que es relevante eso, de verdad, hermano. O sea, usted simplemente dé. No se le va a pedir nunca de más. Aparte de la ofrenda semanal o mensual que usted haga, nunca se le va a pedir aparte de eso. Pero usted dé. De lo que nosotros dispongamos como congregación, vamos a dirigir esos recursos a las necesidades que hayan, conforme a lo que la misma Escritura nos dice en ella, ¿cierto? Eso es relevante. Así que sea sistemático y dé toda la semana. Y lo último, en verdad, ser generoso. Da como resultado, rewind. Ser generoso da como resultado abundante bendición. Y ahí es donde algunos caen. Pero la bendición, hermano, recordemos, no es donde la polilla ni el orín corrompe, ni donde los ladrones miran ni hurtan. La bendición que nosotros vamos a recibir primordialmente va a ser en el reino de los cielos. ¿Ya? Para allá nosotros tenemos que atesorar tesoros, no acá. Entonces, bueno, es probable que Dios también te bendiga en esta vida, obviamente. Pero tenemos que pensar siempre que lo que damos es para recibir bendición eterna y no perecedera aquí en este mundo. Probablemente Dios también nos va a dar acá, ¿ya? Pero nuestra esperanza está puesta en lo de arriba. Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestros regazos. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ya. Este pasaje es bien especial porque habla de cosas que de pronto uno no entiende mucho. Pero el principio es claro. Esto es lo que se conoce como la regla de oro, pero en el libro de Lucas. Dice, dad y se os dará. Si usted da, Dios le va a dar. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Ese principio es importante. Son términos que empleaba el mismo Señor, o sea, que se empleaba en el tiempo del Señor. Era la medida que se hacía
lo que hacían los mercaderes cuando usted iba a comprar grano. ¿Qué hacían ellos? Usted compraba grano y usted recibía, ellos sacaban del saco donde tenían el grano, lo tomaban en un vaso, en una taza, en un recipiente. ¿Qué hacían? Lo llenaban hasta abajo y lo llenaban. Lo remecían para que se acomodara el grano y encima le echaban más. Y eso que quedaba rebosante. A eso se está refiriendo ahí. Dice, medida buena, o sea, la justa, lo que correspondía sacar, apretada, la movían para que todo se acomodara y se comprimiera, y aparte le echaban para que rebosara. Esa es la idea, esa es la figura que el Señor Jesucristo está empleando aquí, algo que era común y habitual en el tiempo de del Señor Jesucristo y de los discípulos. Así que eso, hermanos míos, son los 10 principios que la Escritura nos muestra para ser buenos administradores de muchas cosas, pero en particular de los recursos que Dios nos da. Es un mandato del Señor, pero es un mandato que Dios nos manda a hacerlo con alegría, con sencillez de corazón, ¿cierto? Y que debemos nosotros tomar la responsabilidad de hacerlo para la gloria de Dios, ¿ya?